Para continuar con este episodio vamos a irnos al pasado, donde descubrimos qué pasó exactamente luego de que Omni-Man abandone la Tierra. Descubrimos que atravesó las estrellas viajando por el universo, siendo acechado y perseguido constantemente por un silencio. A causa de la batalla con su hijo, Nolan continuó viajando sin fin, pasando cerca de distintos planetas. Esto fue por tanto tiempo que su rostro envejeció con el nacimiento de una tupida barba, pues Omni-Man demuestra lo poco que le interesa su existencia en ese momento. Sin embargo, en medio de su viaje triste y sin destino, vemos que cada cierto tiempo se posa sobre los asteroides para descansar y reflexionar sobre la vida, mientras observa los planetas y lunas en el horizonte hermoso, pero nunca encontró la respuesta a sus problemas. Su viaje continuó atravesando los planetas muertos que expresan sus núcleos agonizantes y rodeado por soles que ni con toda su energía pueden someter sus células viltrumitas. En un momento se aleja tanto que puede observar la formación de nubes de polvo que evidencian los cementerios de mundos del pasado, y aún así no encuentra la respuesta que necesita. Esto lo lleva a adentrarse en el anillo de polvo de un agujero negro, donde contempla de cerca la luz que muere en el núcleo indescifrable de gravedad. Al tener tal creación casi divina ante sus ojos y sin haber encontrado la respuesta, Omni-Man decide ceder y deja que la gravedad lo consuma, pero en ese instante observa que cerca suyo una nave donde se encuentran traxadianos intenta escapar del agujero negro sin éxito, pues sus sistemas fallan, lo que significa una muerte segura. Y como todavía tiene compasión, Omni-Man pausa su suicidio para rescatarlos y llevarlos a su mundo, Traxa, donde es recibido como un héroe. Sin embargo, aunque hecho esto, Omni-Man planea reanudar su inmolación, pero es detenido por el capitán de la nave, quien le pide que se quede y le pregunta quién es y de dónde viene. Así llegamos al presente, donde Omni-Man le da la bienvenida a Mark, quien todavía le guarda rencor y por eso se aproxima para confrontarlo lleno de tensión, esperando que su padre lance el primer golpe. Pero Omni-Man se mantiene firme sin mostrar agresividad, y es esto lo que provoca que Mark abandone su hostilidad para lanzarse sobre él y abrazarlo, luego de que Nolan le exprese que lo echó de menos y que si bien todo fue planeado por él para volver a verlo, los traxadianos realmente lo necesitan. Ante esto, Mark recupera parte del rencor, pues le recrimina por haber matado a miles de humanos y ahora llamarlo como si nada, lo cual lo enfada tanto que está dispuesto a marcharse en ese instante, pues incluso no le permite llamarlo como su hijo. Omni-Man intenta convencerlo aceptando que cometió un error, pero como no le pide disculpas sinceras, Mark lo manda al diablo y luego se eleva en la atmósfera para iniciar su viaje de regreso. Enseguida Omni-Man lo alcanza para advertirle que es imposible que regrese por su cuenta, pues la Tierra se encuentra a miles de millones de kilómetros y no conoce el camino. Mark no acepta sus consejos, entonces Omni-Man le propone hacer que lo lleven en una de las naves, solo después de que vea algo muy importante, pues le revela que el pueblo de Traxa está en peligro. La conciencia bondadosa de Mark hace que retroceda, y luego de dejarle en claro a su padre que no lo hace por él, Nolan lo lleva hasta el palacio, donde le explica que él no conquistó este mundo, sino que los traxadianos le pidieron que fuera su emperador. Cuando llegan a una sala, Mark observa cómo su padre es recibido por una traxadiana llamada Andressa, quien recibe a su padre con un intercambio de fluidos conocido como beso francés, y cuando ella le menciona que ahora es la esposa de Omni-Man, Mark le pide explicaciones a su padre, recordándole que todavía está casado con su madre, pero Omni-Man hace que comprenda que ya no puede volver a la Tierra y por eso la vida que tenía allí ya no existe más. Mark cree que Nolan solo quiere mostrarle su nueva vida feliz, pero entonces Omni-Man le presenta a su nuevo hijo y medio hermano. Mientras tanto, en la Tierra vemos a una Debbie sumergida en la melancolía autodestructiva, que la llevan a recorrer la ciudad descalza, pasando desde los lugares más ricos hasta las tiendas de acampar de los vagabundos bajo los puentes. En un momento incluso se plantea terminar con su vida arrojándose de uno de estos, pero antes de decidir regresa al cementerio para hablar con la tumba falsa de Omni-Man. Aquí le pregunta por qué se casó con ella si pudo conquistar la Tierra cuando quisiera, pues ella ahora sospecha que Omni-Man lo hizo por mera crueldad, ya que la vida que construyeron en 20 años era falsa, y por eso sabe que nunca lo conoció realmente, y ahora solo le queda derramar sus lágrimas sobre una lápida que también es falsa. Aunque ella no entiende el amor de Nolan hacia ella, él realmente sí la quería. Por otro lado, después de mucho, volvemos a ver al Mauler sobreviviente, quien mediante un proceso replicador sumamente doloroso fabrica un nuevo clon. Este le da la bienvenida, pues cree ser el original, ya que posee sus mismos recuerdos. Sin embargo, el auténtico se evidencia claramente por todas sus cicatrices, y dice estar contento ya que por primera vez los gemelos Mauler saben quién es el clon y quién es el original. Más tarde vemos que Donald decide visitar a Debbie, pero como nadie atiende a la puerta, antes de marcharse opta por indagar en el cráter, donde antes se encontraba la casa original de los Grayson, y entre los escombros se encuentran unas gafas similares a las suyas. En la universidad
universidad, Amber y William reciben la visita de Ip, quien no puede ocultar su malestar debido a su problema familiar, pero lo deja de lado para preguntar por Mark, ya que este no responde sus mensajes. Sin opciones, estos le explican que se fue hace una semana a una misión en el espacio, pero no conocen los detalles. Dicho esto, como Amber y William perciben el estado de ánimo de Ip, acuerdan verse más tarde. Esa noche, en la base de los guardianes, cuando Ip está lista para dormir, su sueño se interrumpe al escuchar ruidos cercanos, pues vemos que Kill Cannon se encuentra robando el núcleo de energía perteneciente a Robot. Al llegar, Ip le propone no desfigurarle el rostro si regresa el núcleo enseguida, pero Kill Cannon responde fusionándose con él para a continuación atacar con su cañón. Sin embargo, esto resulta inútil ante alguien como Atom Ip, pues pronto lo envía a volar a la superficie en un puente. Kill Cannon no se rinde y continúa disparando su cañón hasta que Atom Ip lo estrella contra una de las columnas, pues asegura tener mucho estrés que descargar. Sin embargo, esto provoca que al volver a recibir un ataque no mida sus movimientos y termina repeliendo la energía hacia el auto de una familia. Al ir tras ello para evitar que caigan, Kill Cannon logra desestabilizarla y además de impedir que los salve, vemos que la somete y prepara su cañón para el ataque final. Sin embargo, Atom Ip reacciona a tiempo, engañándolo para atraparlo en una esfera de energía, haciendo que reciba el daño de su propio cañón. Mientras tanto, Atom Ip se sumerge en el río en busca del auto, y si bien logra encontrarlos, al regresar a las dos personas a la superficie llegan inconscientes. Ya en su casa, Debbie continúa con su duelo descartando las fotos donde aparece Omni-Man, y en ese momento recibe la visita de Art, quien decidió venir porque no contestaba sus llamadas. Debbie intenta mostrarse en buen estado, pero enseguida acepta su malestar y procede a explicarle que todavía no procesa que su vida haya sido una completa mentira. Al ver las fotos, se pregunta a sí misma por qué extraña a Omni-Man, ya que él realmente casi nunca estuvo presente para criar a su hijo. Art le deja en claro que si bien Nolan es un ser indestructible, eso no lo hace fuerte, pues ante sus ojos Debbie siempre fue el pilar de su familia, y es gracias a que crió a Mark que de cierta manera la humanidad no está esclavizada. Por eso Art sabe que nunca necesitó a Omni-Man. Por su lado, luego de su visita fallida, vemos que Donald regresa al Pentágono con más dudas que respuestas, pues llega hasta los archivos y comienza a revisar las grabaciones en la casa de los Grayson. Sin embargo, descubren que estos archivos están prohibidos para él, así que decide utilizar el usuario de Cecil Stetman, y al reproducir la grabación del día del ataque, observa cómo se enfrentó a Omni-Man, y este lo asesinó en un intento de suicidio fallido, lo que significa que Donald es un clon. De regreso con lo importante, ante tal revelación, Mark, en Traxa, acusa a su padre de haber reemplazado a su familia con unos bichos extraterrestres, pues no le perdona que en esos instantes su madre esté sufriendo en la Tierra y él esté copulando con los seres de este planeta. Nolan le explica que si bien su hermano parece mucho más grande, apenas nació hace poco y su aspecto avanzado se debe a la biología distinta de los traxadianos, luego de contarle que cuando fue salvado en el espacio y traído a este planeta encontró un nuevo propósito, no busca su perdón, sino le pide que ayude a su hermano, pues debido a las reglas viltrumitas de su especie, solo puede procrear con especies de genética similar a la de su gente como la humana, y como ahora el Imperio Viltrumita sabe que abandonó su puesto, es cuestión de tiempo hasta que lo encuentren en este planeta, y al descubrir a su hermano solo verán un espécimen inferior y lo matarán. Por eso necesita de su ayuda para detenerlos, y si bien aún es débil en comparación a su poder, todavía tienen tiempo para entrenar. Mark todavía le guarda rencor por su batalla en la Tierra y por haberlo traído con engaños. Sin embargo, pronto comprende que sin él, la extinción de esa especie está asegurada, así que acepta pensarlo. Pero su reflexión se interrumpe, pues en ese momento el planeta sufre la infiltración de 3 Viltrumitas, quienes se estrellan contra las edificaciones al propósito como primer ataque. Sin opciones, Omni-Man inicia el contraataque poniendo a su hijo menor en manos de Mark para que lo resguarde junto a Andressa, mientras él entretiene los Viltrumitas. Así, siguiendo las indicaciones de Andressa, Mark los lleva hasta las montañas, donde se adentran en un lugar llamado las Curvas de Rockline, pues resulta ser el refugio predilecto de los traxadianos ante situaciones de guerra. Aquí Mark demuestra interés por su hermano y le pregunta por su nombre. Entonces Andressa le explica que su gente deja que los propios individuos elijan su nombre al llegar a la madurez, lo cual a los traxadianos solo les lleva un año en tener todo el ciclo completo de vida, pues ellos viven solo meses. Sin embargo, al parecer los genes de Omni-Man han retrasado el crecimiento de su hijo, por lo que todavía están a la espera de que hable. Dicho esto, Andressa le explica que nunca fue su intención reemplazar a su madre, y que al principio conocer a Omni-Man fue difícil, pues estaba muy dolido y cerrado en sí mismo, dejándole en claro que se enamoró de él antes de saber su historia en la Tierra con su madre, y cuando se enteró sobre la existencia de su familia fue demasiado tarde, pues ella ya estaba embarazada y enamorada. De repente, el acercamiento familiar se interrumpe, pues en ese momento las montañas se agrietan con la entrada
saldrá del Viltrumita llamado Lucan. Esta parte es muy fiel a los cómics. Este Viltrumita, al tener enfrente a Mark, se muestra sorprendido sobre los rumores de la existencia del híbrido humano, revelándole que han decidido que si Mark demuestra que sabe pelear, tal vez le permitan unirse al imperio, pero si resulta un debilucho morirá ahora. En medio de esto, Andressa intenta esconder a su hijo, pero el llanto del infante los delata, y al comprender que Omni-Man rompió las reglas procreando con una especie tan débil, Lucan sentencia al nuevo hijo a morir. Enseguida Mark se lanza contra él impactando su primer golpe, y mientras se queda luchando le ordena a Andressa escapar. Lucan responde y en cuestión de segundos impacta a Mark contra el suelo, y mientras lo hunde en las rocas con un solo dedo, le pregunta si realmente es el hijo de Omni-Man, pues su escasa fuerza dice lo contrario. Mark no puede poner resistencia, pero entonces aparece Omni-Man estrellando a Lucan contra los muros. La batalla de estos dos provoca que el lugar se desestabilice y vemos que una roca está por aplastar a Andressa y su hijo, pero Mark se recupera a tiempo para salvarlos. El enfrentamiento Viltrumita demuestra ser parejo, pues la sangre se derrama en ambos bandos, mientras Lucan le reclama por haber deshonrado a su gente. Como la fuerza muestra ser similar, Omni-Man recurre a las técnicas ancestrales de combate, pues así logra cortar el vientre de Lucan para exponer sus vísceras y luego, aprovechando su debilidad, utiliza una filuda roca de cristal para incrustarlo en los muros. Hecho esto, luego de enviar a Andressa a las profundidades de la cueva, recluta a Mark para enfrentar a los restantes, pero cuando regresan a la ciudad solo encuentran ruinas y cadáveres de traxanos que los Viltrumitas dejaron. Al ver esto, Omni-Man se corrompe con la ira y somete a Mark mientras lo toma por el cuello, preguntándole el por qué se dejó a sí mismo preocuparse por los traxadianos, sabiendo que era una raza tan débil y frágil. Nolan quiere extirpar de sí todos los sentimientos de compasión. Mark le menciona que aún así no merecen morir, pero entonces, en medio de lágrimas, Omni-Man le explica que él no debería sentir remordimiento, pues es un Viltrumita más. Entonces Mark lo confronta, diciéndole que debió sentirse así en la Tierra. La discusión se interrumpe con la llegada de los Viltrumitas, Zula y Vidor, quienes al enterarse de la muerte de Lucan, reniegan de él pues consideran que murió por ser débil, al igual que los traxadianos. Enseguida, Omni-Man reanuda la batalla atacando a Vidor, y como solo queda Mark en pie, Zula se lanza sobre él, prometiendo una muerte rápida por ser el hijo de Omni-Man. En el aire, nuevamente la sangre Viltrumita se derrama en ambos bandos por su fuerza comparable, pero cuando Omni-Man se distrae al buscar a su hijo, Vidor lo aprovecha para estrellarlo contra el suelo. Por su lado, la experiencia como guerrera de Zula hace que someta a Mark con su cabello como arma, pues planea estrangularlo, y si bien enseguida Omni-Man interviene para liberarlo, pronto Vidor lo reclama para continuar su batalla, dejando a Mark a merced de Zula, quien lo castiga sin piedad alguna, hasta incluso a base de patadas. Al ver su preocupación, Vidor le recrimina por sus sentimientos, dejándole en claro que si Mark es débil, merece morir. Ante esto, Omni-Man lo lanza estrellándolo contra Zula. Completamente enfadado con su hijo, Omni-Man se acerca a Mark para exigirle que no se contenga, pues si no, ambos morirán. Mark es débil porque su moral le impide matar a alguien, pero esta situación excede los límites morales, si no, morirán. Mark se lanza luchando con todo, pero Omni-Man sabe que su hijo todavía está actuando como un héroe sin darse cuenta de que Zula planea matarlo. Por eso le deja en claro que debe luchar a muerte como todo un Viltrumita. Si bien Mark acepta que no quiere matar a nadie, cuando Vidor y Zula regresan, esta se lanza contra él sedienta de sangre y recibe una paliza de la mujer Viltrumita. En ese momento, Mark vuelve a ver los cadáveres de los traxadianos, comprendiendo así que su padre tiene razón. Por eso ahora contraataca sin contenerse con tal superioridad que deja en ridículo a Zula por un momento, algo que no sucede en los cómics. Así vemos que deja atrás los límites morales que hasta la toma del cabello y la lanza contra las edificaciones. Ante esto, una vez de pie, Zula demuestra su felicidad pues por fin despertó al Viltrumita que Mark tiene dentro. Así la batalla a muerte continúa sin un claro vencedor en ambos bandos, pues la sangre Viltrumita se derrama con cada golpe, hasta que la fuerza de Omni-Man supera a Vidor, pues fragmenta su cráneo a la mitad, y la juventud de Mark supera la experiencia de Zula, a quien somete y tiene a su disposición para ejecutarla. Sin embargo, Mark aún es débil y duda, así que Zula lo apuñala en el vientre recuperando su ventaja, y como todo Viltrumita que se respeta, planea terminar el trabajo degollando a Mark. Sin embargo, Omni-Man llega justo en el momento preciso, y a diferencia de su hijo, este no pierde el tiempo, pues con un simple ataque destruye la mandíbula de Zula estrellándola contra su codo, y producto de la contusión muere. Hecho esto, Omni-Man se acerca a Mark para ver sus heridas, pero entonces, fiel al cómic, sin ser percibido, Lucan reaparece golpeando la columna de Omni-Man por detrás, con tal fuerza que este queda inconsciente, y momentos después de reportar a sus superiores que su misión está cumplida, Lucan muere pues sostuvo sus intestinos volando para atacar a Nolan. Pasado esto, vemos que cuando el resto de Viltrumitas llegan
Omniman Atraxa proceden a llevarse a Omniman a juicio, quien aprovecha sus últimos instantes para pedirle a Mark que no olvide el bien que hizo y además le pide que lea sus libros. Al día siguiente, en la Tierra, Dee visita a Cecile para decirle que desde ahora rechaza el dinero del libro sobre Omniman y si bien está agradecida con su ayuda, sabe que si lo acepta estará en deuda con él y de alguna forma así los controlaría. Hecho esto, vemos que deja de lado todas las pertenencias de Omniman, incluyendo sus libros, en la basura y luego se marcha. En el caso de Eve, sus traumas vuelven a actuar, pues decide rechazar la invitación de William y Amber para regresar a casa de sus padres. Hablando de traumas, Donald se encierra en el baño para probarse a sí mismo que es real, pues vemos que se apuñala la mano y al ver que de ella brota sangre de verdad, siente alivio hasta que momentos después, al observar la navaja, descubre que ésta se desfiguró al impactar con su piel, lo que confirma que es un clon modificado. Antes de terminar, vemos que al despertar, Mark observa que ante él se encuentra el general Craig, quien lo felicita con un golpe en la cara, pues sobrevivió a su primera batalla real viltrumita y por eso probó ser digno de su herencia genética. Dicho esto, el general le revela que Omniman será ejecutado y ahora Mark debe regresar a la Tierra para dominarla y prepararla para la invasión de los viltrumitas, y como sabe que no está de acuerdo, le explica que puede matar a algunos humanos para convencer a la Tierra, o ellos matarán a millones para esclavizarlos, dejándole en claro que muy pronto lo visitarán. En el cómic exactamente le dan de tiempo 100 años, algo que para un humano es un tiempo demasiado largo, pero para los viltrumitas es insignificante. Dicho esto, lo abandona a su suerte. Por su lado, ahora que el clon de Mauler sabe que es un clon, vemos que trata al Mauler original como su rey, y como a este le gusta la idea, planea crear más clones. Sin embargo, el clon lo traiciona, pues lo envenena con su propia comida para reclamar su trono, finalizando así con Invencible, episodio 4, temporada 2. La verdad me gustó mucho. Sin más, eso es todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.